director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y su provincia, quiero decir que estamos especialmente, queremos agradecer al ayuntamiento, a las ciudades alcaldes, el poder celebrar esta sesión, este encuentro con ustedes, que es especial por varios motivos. Fundamentalmente porque es la primera vez que la Real Academia de nuestra provincia se reúne en Consuegra, y por lo que significa Consuegra. Consuegra en nuestra historia es fundamental, en el sentido de que la provincia de Toledo, en el fondo, es el resultado de la unión de tres antiguas tierras, tres antiguos municipios romanos, dos en el Valle del Tajo, uno en La Mancha, y la provincia de Toledo no se puede entender sin ese territorio desde el que siempre ha sido cabeza la villa de Consuegra. En ese sentido, para la Real Academia, insisto, es un honor poder venir a plantear, a hablar de lo que nos interesa, que es el patrimonio histórico-cultural. Simplemente, y de una manera muy rápida, presentarles a ustedes qué es la Real Academia. Las academias son unas instituciones que tienen un origen muy antiguo. Los primeros precedentes los encontramos en la Grecia clásica, de hecho el nombre viene del lugar donde Platón realizaba sus trabajos. De esa figura platónica viene lo que luego van a ser las primeras academias modernas del Renacimiento, en Florencia y demás, es decir, ese grupo de gente que se dedicaba a hablar, a buscar el conocimiento. En el siglo XVII y XVIII, esos grupos de gente culta formada, en Francia fundamentalmente, pasaron a constituir las primeras reales academias, que eran como una especie de soporte de la administración para poder hacer las políticas de Estado en temas de los que el Estado pues, no tenía maneras de llegar, fundamentalmente temas como la historia, la literatura, la lengua y demás. A partir de ahí hubo una evolución que hizo que en el siglo XIX las Reales Academias fueran las principales instituciones de referencia en toda Europa. Era la época de los intelectuales, la época en que surge el Estado liberal, el Estado ya contemporáneo, que requería de toda una serie de elementos de los que carecían, no había funcionarios para todo, y las academias fueron en cierta medida la herramienta para llevar esas políticas a cabo. Hoy nosotros somos los herederos de toda esa tradición de siglos y somos una institución que busca fundamentalmente la conservación y la difusión de los valores de nuestro patrimonio. Nosotros nos dedicamos a tratar de que la historia, insisto, los monumentos de cada uno de nuestros pueblos pues estén en el mejor estado posible y sobre todo que sean útiles a la sociedad. En ese sentido, la Real Academia lo que hace es divulgar, difundir todos esos valores que tiene el patrimonio. Siempre lo decimos, cuando llegamos a un pueblo, a una villa, a una ciudad, ustedes no son de Consuegra porque lo diga el DNI, ustedes son de Consuegra porque tienen una cultura propia, una cultura local, porque tienen una serie de elementos que les definen y que les distinguen de los que hay en pueblos incluso muy cercanos. Ese es el elemento fundamental, ese es el patrimonio, y eso es lo que nosotros hemos venido a decirles que es fundamental para mantener esas identidades, para mantener nuestra cultura. Eso es a lo que nos dedicamos hoy y aquí estamos. Y en ese sentido ya voy a dar inicio a esta sesión y para hacerlo nada mejor que a través de una serie de intervenciones que están previstas que tienen, que van a ser impartidas tanto por los académicos correspondientes que esta Real Academia tiene en Consuegra, como por algunos de los académicos numerarios que forman parte de la institución. Sin más, y para ver las intervenciones, en el segundo punto del orden del día vamos a proceder a la lectura de la ponencia de Juan Francisco Palencia García, titulada Consaula Romana. Pediría más que nada, no sé si se me oye bien, si pudiera hacerlo de pie, más que nada de formación profesional. Entonces voy a intentar ponerme ahí y proyectar una serie de imágenes. Y prometo no ser muy
muy extenso. Muchísimas gracias. No, yo creo que es suficiente. ¿Se me oye más o menos bien? Tengo un tono de voz bastante alto y a veces mis alumnos se quejan un poco, pero siempre les trato con respeto. Bueno, lo que trato de explicar aquí es un poco la caracterización de la cerámica romana. ¿Se me oye bien? ¿Insisto? Sí. Vale. Si tengo que repetir algo o elevar el tono de voz, pues me lo dicen sin problema. ¿Quiere el micrófono? ¿Perdón? ¿Quiere el micrófono? No, creo que no hace falta. Nosotros iniciamos en el 2004 pues un proyecto que se llama Proyecto Consaura, que ven ahí en sus pantallas, y que intentamos mejorar. Yo cuando vine en el 2004 como profesor interino, no conocía nada de la Consaura romana, absolutamente nada, y yo soy profesor de historia de secundaria, pero un compañero y amigo y yo pues nos metimos en cursos de doctorado y empezamos a estudiar en la UNED hasta el 2008, 2010 y continuamos nuestros estudios hoy en día, y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que esta ciudad, Consuegra, no solo era importante, que lo fue mucho, como luego van a ver otras ponencias que lo van a decir así, en época medieval, con la Orden de San Juan de Jerusalén, sino que tuvo un importantísimo, y lo subrayo, pasado prerromano, en época carpetana. Estamos hablando de la segunda edad del hierro, aproximadamente 400 años antes de Cristo, y luego ya con la llegada de Roma. Y por eso ustedes tienen el gentilicio consaburense, porque eso procede de un nombre latino, incluso prerromano, que es Consábula. Creemos que es Consábula. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto se puede rastrear, por ejemplo, a través de la cerámica. La cerámica es el material más abundante, como bien sabe Jesús, porque él ha sido también arqueólogo, de las excavaciones. Siempre que estemos excavando, claro, a partir del Neolítico, que es cuando nació la cerámica. Es un material que trae consigo ingentes cantidades de fragmentos. Podemos sacar en una campaña de un mes, por ejemplo, como nosotros en el Cerro Calderico, 3.000 fragmentos de cerámica. Y todos ellos tienen que ser clasificados, catalogados, ordenados y los mejores, porque son 2.000, claro, por cada mes, investigados. La cerámica es algo que recorre la historia, desde el 10.000 a.C. aproximadamente hasta nuestros días. Pero qué maravilla es explicar la cerámica en un sitio como este. Un sitio que ha tenido tradición alfarera desde época prerromana, ininterrumpida en el tiempo. Es decir, desde el siglo IV, V incluso antes de Cristo, y en los alrededores. No solo lo circunscribamos a Consuegra, sino también a Villafranca de los Caballeros, con su necrópolis de Palomar de Pintado, por ejemplo. Y unos alfareros locales, y alfareras locales, cuya cerámica pues ha venido hasta nuestros días. Aquí ha habido alfares hasta prácticamente la actualidad. Bueno, pues vamos a iniciar este breve recorrido a través de ello. No tengo que poner un mapa de dónde se sitúa Consuegra. Cuando vamos a dar charlas a Zaragoza o a la Pamplona, hay que poner esos mapas. Esto me lo ahorro y es una gozada. La Consaura prerromana y romana nació en el cerro. Y ustedes ven ahí abajo que pone oppidum, un término latino que es como los romanos designaban a los poblados en alto que estaban amurallados. O sea, que no todas las murallas del castillo que tienen ustedes el placer de contemplar cada día son medievales. Hay muchas que son del siglo IV, del siglo III a.C. y que están remodeladas, pero que tienen sus cimentaciones en época más antigua. Y eso es una investigación que está por desarrollar, como una de tantas. Después Roma parece ser que obligó a la población del cerro, como en tantos otros lugares de Hispania, a que bajara al llano y construir una nueva ciudad a la manera romana, con sus templos, con sus foros,
con sus circos. Y esto, créanme, no se puede decir en cualquier ciudad. Solo se puede decir en 12 o 14 ciudades de Hispania. Y cuando decimos circo, es el mayor edificio para espectáculos que le tienen ustedes en la imagen inferior derecha. Un circo no lo tenía toda ciudad romana, y Consábura lo tiene. Y yo creo que eso habla muy bien de la relevancia que tuvo esta ciudad en época romana. Cuando decimos Hispania romana, quiero también aclarar que estamos hablando de España y del actual Portugal. Y solo hay 14, 15 a lo sumo, circos documentados arqueológicamente. Y ustedes viven en una ciudad que también lo tiene documentado arqueológicamente. Bien, lo primero que hicimos en el 2014 es pues, una serie de prospecciones en el cerro. Proyectar, prospectar, ver qué materiales había cerámicos en el Cerro Calderico, ¿vale? O Cerro del Castillo. También excavamos en su día. Esto hay que agradecer a personas como Diego Rodríguez, que también colaboró, por supuesto, y codirigió las excavaciones, o Rafael Caballero, que tuve el honor de participar con ellos en esa codirección. Se excavó la zona del castillo que da también a los primeros molinos, y ahí se encontró un taller artesanal, un torcularium del siglo IV después de Cristo, es decir, una especie de almazara de aceite, impresionante, también en alto, ¿no? Una ubicación muy curiosa. Pero esos eran los últimos romanos de Consábura, no como nosotros creíamos en un principio, cuando empezamos a investigar esto, los primeros. El cerro fue el lugar de origen de la ciudad, pero también fue lugar de regreso de la ciudad en época tardía, el siglo IV, V después de Cristo. Nos concedió la Junta, eso sí, una orden de investigación y pudimos hacer en el 2014 todas estas labores arqueológicas que se continuaron años después, con la labor de los consistorios de los ayuntamientos, presididos por Benigno Casas y José Manuel Quijorna. Bien, agradecer a todos ellos también la colaboración que siempre nos prestaron. Ahí pudimos también certificar con análisis arqueométricos de las cerámicas y también de una serie de carbones la antigüedad que tenía eso. ¿De acuerdo? Siglo IV, siglo V. También denunciamos ante la Junta el mal estado de la presa romana en esta orden de investigación, porque desgraciadamente muchas de las viviendas colindantes apoyaban sobre sus muros de carga sobre el muro principal de la presa. Y la verdad es que en el 2014 estaba en un estado lamentable, pero gracias a la administración pues se puso las pilas, tanto a nivel local como a nivel regional, y lo han ido rehabilitando y han hecho una gran labor durante estos años. Pero, insisto, el monumento estaba a punto de derribarse por varios sectores. Y luego pues se excavó también, como les digo, lo más reciente que yo sepa, en el 2018, la parte del parque que se llama de la calle Viriato, a las afueras de la ciudad, en el sector sureste de la ciudad, la parte de la cabecera de un circo. Y también se ha podido documentar. Previamente, hay que hacer una mención también aquí, Giles Pacheco en los años 60 también lo excavó. Y ese arqueólogo también dijo en sus estudios que eso era un circo romano. Lo digo para la gente que duda de que aquí hay un circo romano. Dos arqueólogos en épocas distintas han dicho que eso es un circo romano. Por algo será. El circo, más o menos, ven esta imagen, yo creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Estaría situado ahí y tendría una longitud de aproximadamente 270 metros de longitud y una anchura de 80 metros. Es el mayor edificio construido por Roma, incluso en la propia Roma. El circo máximo en Roma, la capital del imperio, la Caput Mundi, como decían ellos, los romanos, tenía una capacidad de 250.000 espectadores. Jamás se ha visto un edificio de esa capacidad después de los romanos, porque no reúne las condiciones, pues eso, de que aquello aguante bien, vamos a decirlo así, ¿no? Pues en Consábura seguramente tendría muchísima menos capacidad que la propia Roma, pero todas eran a imagen y semejanza del modelo romano, por así decirlo. Los circos no solo eran para carreras, sino que también eran para representaciones religiosas, para la romanización.
y para honras al emperador, con lo cual tenían un valor simbólico, político y religioso muy importante, no solo eran lúdicos. Y nosotros tuvimos uno, seguramente, de unos 8.000 espectadores, por esas dimensiones. Muy parecido a la cercana Segóbriga, en cuanto a dimensiones. Bien, pero el tema principal es la cerámica, y voy a pasar rápido porque si no, no quiero comerme más tiempo. La tradición alfarera aquí, en la zona en general, en Consuegra y poblaciones colindantes, es impresionante. En el siglo XVIII, XIX, sigue con los hermanos, por ejemplo, Peño, ¿no?, en Villafranca de los Caballeros. Se puede registrar con materiales arqueológicos que ven ustedes en sus pantallas, que son del propio Cerro Calderico. Hay vaso campaniforme, fragmentos de vaso campaniforme de aproximadamente el 2000 a.C., son los registros más antiguos que se sepan, aquí. Y luego, por otro lado, se han registrado hornos en localidades cercanas. Hornos que hablan de una producción alfarera local en el siglo IV a.C., como en el paraje de Varas del Palio, en la cercana Camuñas. Esto es de época prerromana. Y por supuesto, la joya de la corona, de las producciones, por así decirlo, cerámicas de Consaura, el Dignatiarium, es decir, una especie de incensario que fue la portada del libro de Fernández Layos, que también hay que rendirle otro gran homenaje porque es uno de los maestros sobre el estudio de la cerámica y de la Consaura antigua. Nosotros estudiamos las pastas, esto lo saben mis alumnos que están por aquí, que me ha hecho mucha ilusión que vengan, en los laboratorios del IES Consaburum, todos los viernes quedábamos y documentábamos todos estos fragmentos. Estudiábamos el proceso de fabricación de la cerámica. Casi todas las cerámicas que nosotros hemos tratado son hechas a torno, eso que quede claro, como ven ahí en el dibujo del alfarero romano. Distintos tipos de cocciones, no me quiero enrollar mucho, oxidante, reductora, alternante. Hornos, por supuesto, de época romana, como el que ven en la imagen superior, fabricación de sigilata en concreto. Y luego los alumnos, que sin ellos yo no estaría aquí. Eso está más claro que el agua, porque una persona sola no puede atender todos estos materiales que, como ven, rebosan las mesas de los laboratorios del instituto. Estudiamos la cerámica prerromana, que ya he hablado. Estudiamos la cerámica romana, que también aparece. En las distintas excavaciones que he dicho, en el cerro, en las prospecciones que hacíamos en el término municipal, en el propio pueblo cuando excavamos el circo romano. Fragmentos que vienen incluso de Antioquía, me gustaría eso recalcarlo, de la actual Turquía, y que llegan atravesando todo el Mediterráneo en el siglo I a.C. Eso nos habla muy bien de la importancia de la Consaura romana. El final de ese periodo. También hay cerámica musulmana, como no podría ser de otra forma, ¿no?, y de épocas posteriores. Y luego la informatización de todos estos materiales. Esto ha sido crucial. Tablas Excel, que tengo por allí algún alumno que le traía loco, porque teníamos que grabarlo todo, ¿verdad? Y todo esto se entrega, por supuesto, al Museo de Santa Cruz, de Toledo, tras el proceso de estudio, que es lo suyo, que lleva varios años también, hay que decirlo. Quisimos, y voy a ir terminando, que uno de los objetivos de todo esto no se quedara solo en las aulas, sino que rebasara las aulas y que se transmitiera fuera de ellas, como estamos haciendo con este acto. Es decir, llevarlo a congresos a nivel local. Nosotros estuvimos excavando 4 años y siempre hacíamos charlas divulgativas para que la gente del pueblo viera lo que estábamos haciendo y tocara esos materiales. Pero también hemos ido a congresos internacionales, a Zaragoza, a Pamplona, a Toulouse, a lo que haga falta, para divulgar el nombre de esta importante ciudad. Hay también retos por hacer, como una guía de la arqueológica de la Consaura romana, que yo creo que sería muy interesante y que aprovecho la ocasión de que tengo bien cerca al señor alcalde, pues para pedirle que le enviaré seguramente la próxima semana o siguiente, pues un estudio para ver si lo llevan al pleno y lo cree conveniente. Y bueno, y abrimos los yacimientos a los alumnos, jornadas de puertas abiertas. Siempre hay que moverse mucho por el patrimonio, que yo creo que es lo interesante de todo esto. Hicimos publicaciones también, y luego también hicimos un vocabulario de términos cerámicos. Entrevistamos a las últimas alfareras o los últimos alfareros de la zona, como ven ahí. Luego vamos a ir a comer
todos aquellos que podamos, a un sitio que se llama El Alfar, en Consuegra, ¿no? Y ahí vienen representadas también fotos del mismo, y trabajo pues ya durillo de fotografía y digitalización de los materiales más preciados para llevarlos a congresos y publicaciones. Bien, y esta es la última diapo, que me gustaría pararme un poquito en ella. Lo más bonito que me ha pasado como persona es poder trabajar en un sitio que me ha marcado, la verdad, mi vida. Porque yo ahora actualmente estoy en el IEM María Pacheco de Toledo y estoy desarrollando también talleres de arqueología. Pero el sitio que me marcó, por así decirlo, un antes y un después fue Consuegra, la Consaura Romana. Así que quiero también hacer mención a los alumnos, a la gente que se quedó con nosotros en los duros meses de julio y agosto durante 4 años tratando esos materiales, personas adultas y no tan adultas, y a personas que no están con nosotros, que nos dejaron en este camino, pero que también les quiero rendir un homenaje hoy en día. Así que muchas gracias a la Academia, muchas gracias al Ayuntamiento y muchas gracias a vosotros. Eso es todo. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Siguiendo el orden del día, en el tercer punto, la ponencia titulada Fotografías de la inundación de 1891 en Consuegra, del fondo de Casenalguacil, por la académica numeraria doña Rosalina Aguadoble. Rosalina. Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer estar aquí con todos. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Lo primero, eso de decir que es un placer, que estoy, como todos los miembros de la Academia, contentísimos y felices de poder estar aquí en Consuegra, con este pasado tan maravilloso. Mi aportación pequeñita es una serie de fotografías. ¿Qué es pasar? De un manito. Ah, sí, bueno, es a la derecha. ¿Hacia dónde? La habrá apagado mejor. Este no. Sí, lo llamo por ti. Bueno, pues simplemente eso, una serie de fotografías, no son exactamente inéditas como tal, porque se publicaron, pero fotografías que la prensa no las podía publicar como tal, sino que los dibujantes las traspasaban en forma de grabados. Entonces, todo esto que sea un humilde homenaje a todas aquellas personas que perdieron la vida o perdieron todo en aquella horrible noche del 11 de septiembre de 1891. Bueno, pues como vamos a hablar de fotografía, vamos a darle un pequeño repaso. Simplemente hablar de que a lo largo del tiempo, pues es una de las obsesiones que ha tenido el hombre, ha sido la de captar las imágenes, fijarlas y bueno, hay que basarse siempre en dos experiencias. Primera, que hay sustancias que son sensibles al efecto de la luz, y que se descubrió la posibilidad de la cámara oscura, que digamos que a partir de, bueno, casi desde el mundo islámico se ha venido perfeccionando y ya era una obsesión en el siglo XVIII y bueno, digamos que en la primera mitad del siglo XIX pues nos va a conducir de una manera simultánea, desde muchas perspectivas, al descubrimiento de la fotografía. La mayor dificultad, hay que recordar que no estaba en tanto en obtener una imagen, sino en fijarla, que no se desvaneciese con el tiempo. También que en esta síntesis de fotohistoria muy apretada que hacemos, pues hay que hablar de que la fotografía es un material documental de extraordinario valor para el historiador. Nos complementan, nos completan cualquier información escrita. Lo he pasado aquí. Tenía tres grandes personajes. El primero es Nicéforo Niece, que es en teoría el descubridor
de la primera imagen, que es la que están viendo aquí desde su ventana, la población de Legrand. Pero digamos que este segundo personaje que está debajo, Luis Mandé Daguerre, estuvo mucho tiempo siguiéndole y al final quiso llegar a un acuerdo comercial con él y lo consiguió. Él patentó un sistema con su propio apellido, lo conocemos como daguerrotipo, basado en una plancha metálica que se va a sensibilizar a base de sales de plata y luego se puede fijar. Es un positivo único, muy delicado, hay que moverlo para poder verlo a la luz. Entonces al cliente se le daban de una manera muy elegante, como pueden ver ahí, en un estuche y con un cristal para proteger la primitiva fotografía. Al mismo tiempo, prácticamente, un investigador inglés, William Henry Fox Talbot, pues consiguió obtener imágenes sobre el papel, tratado también con una sustancia sensibilizante como el cloruro de plata. Esto era mucho mejor porque un contacto de un papel con otro te permitía una fácil reproducción, una mayor ventaja para la industria y un abaratamiento de los precios. El problema era la calidad, registraba bastante peor que el daguerrotipo, pero bueno, tenía la gran ventaja de que era mucho más económico. Bueno, sobre 1850 la técnica fotográfica, pues digamos que enseguida ya se había popularizado. A España pues van a llegar los primeros extranjeros interesados en captar pues nuestro país. Digamos que va a aparecer una técnica novedosa, la técnica del colodión húmedo, que es la que tienen delante. Es una técnica muy complicada porque exige sensibilizar una placa de vidrio con una sustancia que ha de mantenerse húmeda, como dice su nombre, durante todo el proceso, y que tiene una gran ventaja, que el tiempo de exposición de la placa baja muchísimo al objetivo, pero el problema era grande si el fotógrafo quería hacer una foto en exteriores. Entonces el fotógrafo pues tenía que llevar consigo tiendas de campaña o carromatos que se convertían como en laboratorios portátiles si querían hacer alguna toma de exteriores. Otro inconveniente pues es la propia fragilidad del vidrio. La foto que están viendo es un carromato que llevaba Jean Laurent, más conocido en España, es uno de nuestros más increíbles fotógrafos. Se puede observar cómo tiene un agujero en el centro con una tapita y las emulsiones había que manejarlas casi a oscuras. Poner la emulsión en la placa de vidrio, hacerla escurrir, sensibilizarla y montarla en el chasis y todo sin ver. Y luego tenía la gran ventaja de que las fotografías son realmente extraordinarias porque captan muy bien todos los detalles. Se positivaban en papel aluminado y luego, como era muy frágil, se solían poner en unos soportes de cartón. Luego, bueno, 10 años más tarde, como son los 80, ya se van a hacer más famosas las placas de gelatino bromuro, que es mucho más fácil de manejarlas porque no se pueden almacenar, no exige prepararlas en el momento. Y ya el último escalón sería la casa Kodak, que tenía este eslogan: usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto, puesto que ya lo que se va a sensibilizar va a ser una película de celuloide o plástico, y entonces en un carrete enrollable, que es el que todo el mundo conocemos. Bueno, la fotografía en España se va a producir, pues eso, gracias a muchos daguerrotipistas extranjeros que además de fotografiar, pues enseñaban a todos los curiosos o interesados los rudimentos de esta nueva y fascinante técnica que se iba difundiendo cada vez más. Entonces vamos a encontrar en los primeros años en España fotógrafos viajeros, están a medio camino entre el aventurero y el profesional, y van a recorrer el país pues tomando vistas de monumentos. Por ejemplo, Edward Tennyson o Enrique Lorenzon, el Conde Lipa. Pero bueno, en España nuestros dos grandes son indiscutiblemente Laurent y Charles Clifford, un fotógrafo galés que fue con Isabel II
haciendo una especie de, no sé, de recorrido según la reina iba visitando diversos sitios en España. Ellos también hacían una importante labor de documentación. Bueno, pues ya nos situamos sobre 1860. Entonces, vamos a ver una primera generación ya de fotógrafos españoles, entre los que seguramente han oído hablar de José Estreáfico, José Martínez Sánchez, Hebert, Facio, pues Ángel Alonso Martínez, y dentro de todos estos está como uno de los grandes don Casiano Alguacil Blázquez, que fue natural de Mazarambroz, nacido en 1832. Sabemos que pasó sus primeros años en Madrid, tuvo oficios como el de carpintero, pero al final, a esos 30 años, decide quedarse en Toledo y abrir su primer establecimiento fotográfico, que fue en la calle de La Plata, aunque fue cambiando varias veces su ubicación. La ubicación más conocida era en la calle del Comercio. Aquí le tienen en un autorretrato maravillosísimo del Archivo Histórico Provincial y una de sus fotografías. Casiano Alguacil era un fotógrafo amante de exteriores, hábil para captar por los rincones más bellos de Toledo, y aunque conocemos algunas fotos de estudio, pero no fue para él su actividad más importante. En su establecimiento ofrecía al público pues, una serie de fotografías que él denominó Museo Fotográfico, y estaba compuesto por varios temas, por ejemplo, calles de Toledo, elementos monumentales, cuadros del Greco, que parece que habían sido encargados por un profesor de la Institución Libre de Enseñanza, por Bartolomé Cosío, en fin. Luego extiende su actividad y también hace fotografías de otras ciudades españolas, aunque parece que por la manera de hacer la foto no fue él mismo, sino que mandó a algún representante a tomar estas imágenes. Durante el sexenio revolucionario, pues él estuvo muy implicado en la vida política toledana, militó en el Partido Republicano, fue concejal y también tuvo mucha implicación en el negocio del turismo, puesto que en su segundo matrimonio, su cuñada, que se llamaba Salud Hernández, fue la primera mujer guía de turismo en Toledo. Ella hablaba francés, se anunciaba diciendo que acompañaba especialmente a las damas. Entonces, entre Casiano y su cuñada, pues digamos que la fotografía se convirtió en un medio de hacer llegar Toledo hasta los más recónditos rincones del mundo. De hecho, su obra pues está en muchísimos sitios. En el blog de Eduardo Sánchez Butragueño, compañero nuestro, pueden bucear y encontrar maravillosísimas fotos de don Casiano, como por ejemplo esta que he puesto como muestra: el Callejón de la Soledad, una vendedora de melones, San Juan de los Reyes cuando era todavía museo provincial, o el fascinante San Francisco de Mena, que está en la Catedral de Toledo. Este hombre era realmente un artista para captar los momentos más emocionantes de la ciudad, aunque fuesen fotos estáticas, siempre tenían algo de nostálgico, de bello, que es que hay que resaltar. Pues es muy curioso, porque a mí me tocaban de cerca estas fotos de Casiano, porque Moreno, era bisabuelo mío, era pintor, que llega a Toledo en 1866 como profesor del instituto, pues tuvo también una relación buena con este fotógrafo. Él mismo, Matías Moreno, estaba encantado con la fotografía, la había conocido muy tempranamente porque trabajó con Camilo Alavern, que era sobrino de otro Alavern, Ramón, la primera persona que compró una cámara en Francia a Louis Daguerre, y realizaron en España el primer daguerrotipo que se conoce en Barcelona, en 1839, o sea, es una fecha tempranísima. Y Moreno realizaba en su juventud dibujos desde daguerrotipos para que luego el grabador los introdujese en esas obras, como por ejemplo el Museo Español de Antigüedades, que editó con Camilo Alavern, o la España Artística Monumental.
Una de las fotos de alguacil que he puesto aquí le sirvió en 1882 como modelo para uno de sus cuadros que tuvo medalla, que es muy famoso y que ahora mismo, aunque está en posesión en el Museo del Prado, lo tenemos depositado en la Real Academia. Se llama Los dos sueños, es la contraposición del sueño de la muerte, himnos y tánatos, el sueño del personaje que está vivo, que se queda traspuesto, y el noble toledano. Otra curiosidad, Moreno, pues al ser muy amante de la fotografía, al final adquirió cámara fotográfica y material, aunque no podemos comprobarlo, pero mucho de ello seguramente fue en el establecimiento de alguacil, y realizaba sus propias fotografías. ¿Por qué? Para modo de boceto, es una serie de apuntes de prueba, como pueden comprobar en esta imagen, en el que se ve a su hija María, tenía en este momento 21 años, a caballo de su maravilloso corsé que se llamaba Brillante. En la fotografía más arriba está al fondo la Puerta del Cambrón, era una zona que él había comprado para establecer allí su casa, su estudio, y más adelante hubiera querido hacer una especie de institución para jóvenes pintores, aunque nunca lo llegó a terminar. Entonces, la fotografía se convierte así en un auxiliar muy importante para los pintores. Realmente hay muy pocos pintores que sean fotógrafos. Un caso muy conocido de todo el mundo es Sorolla. Su suegro era fotógrafo y él también utilizó muchas fotografías como bocetos fotográficos para luego la realización de sus cuadros. Bueno, Alguacil también tenemos que decir que sobre 1908, ya estaba muy mayor, dona al Ayuntamiento de Toledo la colección, luego más tarde donará también las placas. Y el Ayuntamiento, por un movimiento popular, le decide ayudar, decide que se cree un pequeñito museo en el Ayuntamiento, hacer a Casiano conservador de su propia obra, lo cual me imagino que le dio una gran satisfacción, y bueno, murió en 1914, después de haber fallecido su esposa y su cuñada, en el Hospital de la Misericordia. Estas fotos de esta serie del desastre de Consuegra, pues realmente son muy especiales, porque Casiano nunca realizó, que sepamos, algo así como un reportaje fotográfico. En España les estoy poniendo un precedente, una serie de movimientos sísmicos que hubo en Andalucía en 1884, precisamente la noche de Navidad. Las fotos están, digamos, documentando un seísmo de 20 segundos apenas, pero que tuvo una intensidad de 6,5 grados en la escala de Richter y que arrasó pueblos enteros. Entonces, sabemos que el rey Alfonso XIII al final decidió acercarse a verlo, y muchos de los fotógrafos que iban en la comitiva, como Alfredo Esperón, tomaron imágenes de aquel desastre para un poco con la idea de proyectarlas en un teatro, y que la gente que acudiese a verla con su aportación sería pues como una ayuda para la reconstrucción de estos pueblos. En la prensa, el eco del desastre de Consuegra no se hizo esperar. Muchísimas publicaciones publicaron, marca esta redundancia, estas imágenes, porque se desplazaron allí muchos fotógrafos. En la ilustración española y americana podemos ver el momento después de que se ha retirado el agua, es al día siguiente, el día 12, muchas fotograbados, o sea, fotografía no se podía poner, pero sí se colocaba el grabado de todo este horror, todo este desastre, de un momento en el que el agua alcanzó unos niveles terribles, rompió el puente romano y se desbordó a lo ancho y se llevó por delante barrios enteros y muchísima gente que estaba en su casa durmiendo tranquilamente. Yo me he preguntado por qué Moreno habría comprado estas fotografías de la serie de Alguacil.
parece que fueron un encargo de un periódico de la Ilustración Artística de Barcelona, y Alguacil fue directamente testigo de este hecho. Pero es que he encontrado una conexión más. El periódico El Imparcial, que se volcó en hacer una ayuda masiva como pudo, resulta que el director era el señor que tienen en pantalla, José Ortega y Munilla, amigo personal de Moreno. Había coincidido con él en muchas ocasiones. En 1880 está en Toledo, visita su estudio, visita su casa, y luego escribe varios artículos poniendo elogiosas palabras sobre el pintor y sobre su actividad. Y el director del periódico El Imparcial fue el que decidió dedicar esa recaudación del periódico para construir esas 80 viviendas, que luego fueron 90, de todas aquellas personas que se habían quedado sin hogar, e incluso adoptar un niño que quedó huérfano. O sea, no se puede hablar de mayor generosidad, pero toda la prensa española en general dio una respuesta ejemplar. Aquí tienen, en Almería se editó este periódico, que era una peseta, su precio, y toda la recaudación iba a ir para ayudar a las víctimas de la inundación. Bueno, y la serie de Casiano. Pues yo he puesto dos ejemplos de esta serie de los monumentos artísticos de España. Dos castillos, el de Guadamur y el de Polán, para que se vea cómo Casiano, en el mismo formato, va a colocar estas 6 fotos que toma aquí al día siguiente del desastre, o más o menos, porque la Ilustración Artística lo publica el día 12. Son 6 imágenes que yo lo que he hecho es irlas ampliando y buscando detalles. Esta es muy parecida a varias que se publicaron. Están una serie de personajes, entre los que hay 6 guardias civiles, que se ven muy bien por los tricornios. Este arreglo provisional que se ha hecho a uno de los puentes, que se ha llevado la riada. En la prensa es muy curioso porque se publicó este grabado, que luego me di cuenta, digo, está invertido. En el programa de retoque fotográfico, si uno lo voltea horizontalmente, pueden ver que justo la imagen que está debajo de la fotografía es comparando en el lugar que están las casas y en el lugar que están los personajes. La segunda imagen están 3 personas en medio del camino, y a ambos lados está todo el barro, los enseres, bueno, la lectura de los relatos que hacen los testigos. De verdad es escalofriante por todo lo que han perdido, por la cantidad de víctimas, aunque en principio se pensó que eran como 1500, pero al final quedó en esos 300, casi 60 muertos, que bueno, que fue una cosa espantosa. Y si nosotros nos acercamos más, podemos ver incluso detalles de vigas, puertas. Al fondo se ve la iglesia, estos 3 personajes. Seguro que lo mismo alguien puede reconocer a sus familiares, bisabuelos o tatarabuelos, con estas indumentarias tan características de finales del siglo XIX, de la faja, el pantalón, el blusón y el sombrero. Se ven las arquitecturas y se ve el estado, vamos, de lo que arrastraron las aguas. Esta es la tercera imagen. Yo la llamo de los niños, porque hay 3, la nena que está aquí delante de nosotros, que nos porta un primer plano, y 2 nenes más atrás, 2 niños, y luego cómo, vamos, se ven las arquitecturas derrumbadas. Bueno, es totalmente estremecedor. La cantidad de objetos, se ve ahí en medio una tinaja que ha quedado indemne, pero vamos, si nos acercamos más todavía pueden ver a los niños, y el detalle que el que está más abajo va descalzo. Es de verdad increíble la calidad de las imágenes
que puedes ir mirando piedra por piedra, las maderas, trozos de puerta, de barandillas, esteras, en fin, es algo inusitado. Esta es la cuarta de las imágenes. Aparecen a la izquierda un personaje. Se sabe que llegaron a Consuegra, aparte de muchas aportaciones monetarias de la reina la primera, de la reina María Cristina, que estaba veraneando en el norte de la península, del arzobispo de Toledo, de instituciones varias, todo el mundo se volcó. Llegó también el ejército, llegaron braceros para ayudar a la gente a retirar el lodo. Y esta es muy curiosa porque la gente está de espaldas. Apenas hay se ve al militar a la izquierda, y luego hay varias mujeres y varios hombres que están todos como alineados esperando que pase alguien o algo. Y en el fondo se ven las casas, solo hay un personaje con sombrero que está mirándonos, hay alguna persona que va con una mula, y sobre todo se ve el efecto de las casas que parecen todas tronchadas, los tejados. Bueno, es muy triste, muy duro. Esta foto es espectacular, sencillamente, tiene una calidad increíble. Se puede ver muy bien a todos los personajes, se ve también en el fondo las arquitecturas, se ve como la gente va retirando el lodo, se ve como hay muchachitos que se han encargado de llevar víveres. A la derecha hay unas caballerías, un burro que no sale bien, sale en la foto movido porque estaba comiendo. Se ve, bueno, detalles increíbles. Hay un grupo de personas a la izquierda y quizás sea el alcalde de la época la persona que nos está mirando, que lleva traje. El resto de personas están posando y se ve también, a ver si puedo pasar, aquí a la derecha otro grupo bastante numeroso. Aquí se ve súper increíble las mantas que llevaban los pastores, los pañuelos. En las fotografías de Jean Laurent se ve igual, los sombreros, o sea, un perfecto estudio en el que se puede ver, estudiar la indumentaria, las costumbres. Estos dos chiquillos que están aquí sentados, aquí se ve el niño que está ahí parado, la gente ha pirado las vigas de las casas en un lugar, se ve al fondo un porche de la casa en el que han quedado depositados un montón de ramajes, carros a la derecha, en fin. Es para detenerse y estudiar muy de cerca las imágenes, porque, en fin, esta es como si fuese un bodegón. Estamos viendo a un personaje, un jovencillo con su sombrero, con una jarra maravillosa, de estas típicas de la alfarería, que seguramente está hecha aquí en Consuegra, estas que se hacen con el alcohol alfarero. Y la última, aquí estamos de cerca, y la última, que es la única foto que no tiene personajes animados. Una foto en la que solamente se ve la iglesia al fondo y la desolación que ha provocado el agua, igual que las cortinas de las casas que se ven ahí caídas al fondo. Y nada más. Con estas fotos se lo agradezco muchísimo, están a disposición del señor alcalde y de todo el pueblo de Consuegra. Decirles que todas estas fotografías serán luego publicadas por la Real Academia en un anexo a la revista Toledo que dedicaremos a esta sesión donde vendrán todas las ponencias que se realicen a lo largo de la mañana. Bueno, siguiendo el orden del día, el punto número 4, la ponencia y el patrimonio de la Orden de San Juan en Consuegra, por nuestro académico correspondiente, José García. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias en primer lugar a la Academia por tener la diferencia de realizar esta sesión aquí en Consuegra, y nosotros pues encantadísimos de acogeros a todos. Gracias también al alcalde, a la corporación por como siempre, su disponibilidad. Gracias también a todos los asistentes, donde también hay algún representante de otras localidades de lo que era el señorío de San Juan, que precisamente es de lo que voy a hablar, ¿no? Ese territorio, esa comarca del Campo de San Juan,
desde la que se administraba aquí en Consuegra pues esa justicia, esa jurisdicción, etcétera, etcétera. Gracias también a los que nos precedieron, que de alguna manera bueno, pues han hecho posible, ¿no? que la historia, la historiografía con la que contamos y de alguna manera el pasado de Consuegra tenga más validez hoy, ¿no? En el siglo XXI. Pues, citaba a Juan Carlos Fernández Layos, historiador de renombre, también a Giles Pacheco, el profesor y arqueólogo que comenzó un poco hace ya muchos años ese estudio de la Consaura de entonces. Gracias también a algunas personas que no están, como Francisco Domínguez Tendero, que también fue académico de esta noble academia y al que también debemos mucho en la historia, ¿no? Y en el presente de Consuegra. Bueno, voy en estos minutos, porque prometo no alargarme, hablamos de que la presencia de la Orden de San Juan en Consuegra es una presencia de más de 650 años. Por lo tanto, comprimir ese pasado de 6 siglos y pico en apenas 10 minutos es complicado, pero sí que vamos a hacer un recorrido por de alguna manera, por el legado, la herencia patrimonial que la Orden de San Juan nos ha dejado. Ese legado lo he de alguna manera estructurado en varios capítulos. El primer legado es una presencia religiosa, ¿no? Un patrimonio religioso que la Orden de San Juan, cuando llega a Consuegra en el año 1183, va a empezar de alguna manera a pergeñar, ¿no? a configurar. Hablamos de que en el propio castillo, el castillo de Consuegra, este enclave rocoso que desde época musulmana y posiblemente con algún antecedente romano, pues ya estaba incluido ahí en el cerro, ¿no? en la parte superior del cerro. Bueno, pues en el propio castillo ya hay una presencia religiosa por parte de la Orden, con la creación de una capilla, ¿no? Una pequeña capilla, una iglesia, ¿vale? Que de alguna manera utilizaban los sanjuanistas para esa función que también tenían ellos como hermanos, como fratres, porque no solo eran monjes soldados, es decir, no solo luchaban, sino que también había una parte religiosa en su vida, ¿no? Y en el propio castillo de Consuegra existía una capilla, hoy rehabilitada, hoy levantada, en la que confirmamos ya la presencia religiosa en ese centro de poder y administración sanjuanista como fue el castillo de Consuegra. En esa capilla del castillo vemos ahí un diseño, una imagen de lo que fue el retablo de la Virgen de la Blanca, patrona hoy de Consuegra desde hace ya varios siglos. El retablo es del siglo XVI, reformaría o sustituiría a otro anterior del que no tenemos apenas datos, y este retablo de hecho también está perdido, no se conserva prácticamente nada. Si bajamos del castillo a la ciudad, a Consuegra, y no muy lejos de donde nos encontramos en estos momentos, se encuentra la calle Manuel Figueroa, para todo el de Consuegra, todavía le llamamos calle de los Muertos, porque efectivamente los restos humanos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo en esa calle nos recuerdan que en el centro de la misma hubo pues lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Hubo una iglesia, una parroquia, que es la que van a levantar los sanjuanistas ya en el siglo XIII, que la titularán la parroquia de Santa María la Mayor, ¿no? Lo de Mayor, ese apelativo venía dado porque Consuegra iba a ser la capital, el eje, ¿no? De esa comarca del señorío de San Juan, y por tanto sería la mayor iglesia o la más importante del priorato. No mayor en tamaño, porque es cierto que la parroquia de Santa María no fue demasiado grande, además dicen los documentos hecha a pedazos, restaurado continuamente con mucha madera y con muchos problemas estructurales que acusan al edificio hasta que desaparece prácticamente del todo en el siglo XIX, ¿no? En la invasión de los franceses en febrero de 1809. Los restos que están viendo son los restos, prácticamente lo único que queda de la iglesia, es un ábside mudéjar declarado también bien de interés, y ese ábside es el único testigo que tenemos hoy en día del esplendor de esa iglesia, ¿no? De Santa María la Mayor de Consuegra. Vemos una imagen muy curiosa, muy antigua también, posiblemente años 20, años 30 del siglo XX, la cual se intuye cómo era esa iglesia Santa María desde el interior. Una iglesia de 3 naves, la nave central además poseía una torre campanario, y también para de alguna manera apreciar o intuir el tamaño de la iglesia vemos en la parte izquierda de la imagen a dos señores, dos operarios, posiblemente desmontando, quitando alguna madera, que estaban en esa nave de la izquierda, ¿no? En esa época prácticamente no quedaba más que los restos que estamos viendo, es decir, en el siglo XX ya el incendio había hecho mella en el edificio y prácticamente no quedaba nada, ¿no? Otra iglesia sanjuanista que contamos en Consuegra y que afortunadamente sigue en pie, bueno, es cierto que era un problemilla estructural importante, pero ahí sigue, ¿no? La iglesia de San Juan Bautista, una iglesia del siglo XVII. Todos los documentos y
Crónicas aparece datada en el 16, pero es cierto que la primera iglesia de San Juan Bautista del 16 se la llevó el agua, se la llevó el río, y se aprecia, sobre todo para la gente de fuera, aprecia la cercanía al río, al cauce del río Amarillo, pues eso provocó que la primera edificación de la iglesia de San Juan fuera arrasada prácticamente por las aguas varias veces, no una vez, sino al menos un par de veces. Finalmente en el 17 se levanta este edificio para dar cabida a los vecinos, ¿no? La población sigue aumentando hacia el norte de la ciudad, hacia el norte de Consuegra, y se necesitaba un nuevo templo parroquial. El primero, Santa María, que citaba antes, era muy pequeño, no podía acoger a todos los vecinos, y por tanto esta iglesia suplió la necesidad religiosa, ¿no?, de la ciudad de Consuegra. Hoy en día, pues San Juan Bautista es una de las dos iglesias principales que tiene Consuegra. Hasta el siglo XX, principios, existían en Consuegra además dos parroquias, es decir, hoy en día están fusionadas las dos iglesias, pero hasta hace un siglo y poco realmente había dos parroquias. Los vecinos eran o bien parroquianos de San Juan Bautista, la iglesia que estamos viendo, o bien parroquianos de Santa María la Mayor. Hay otro edificio que, si no es eminentemente sanjuanista, pero sí se levanta durante el periodo de presencia sanjuanista, que es la muy querida y conocida por los consagrenses ermita iglesia del Santísimo Cristo de la Veracruz, que además es nuestro patrón. Es una ermita que se levanta sobre otra más antigua, hecha de tapial, con bastantes también problemas estructurales, posiblemente del 16, aunque no está documentado, pero de esa antigua ermita no queda nada, ¿no? La levanta el pueblo por prácticamente una suscripción y limosnas. Decía que realmente no es un templo sanjuanista porque la Orden de San Juan, en el caso de esta ermita, sí que puso muchísimas trabas a la hora de volverla a levantar. Es decir, no era un templo que iba a controlar la jurisdicción eclesiástica de la Orden de San Juan, y por lo tanto era una iglesia que levanta el pueblo, que levanta la devoción, que levanta la propia cofradía del Santo Cristo, y ahí que hubiera bastantes problemas, ¿no? Y se dilatara en el tiempo esa construcción hasta prácticamente 1805, ¿no? Hablaríamos de más de 70 y tantos años de obra para un templo que no es demasiado grande, pero que nos describe una hermosa fachada, un hermoso edificio ya más barroco que efectivamente se inaugurará en 1805. Hay otro edificio religioso importante que era algo más que una iglesia, que fue el Centro de Formación Religiosa de Santa María del Monte, ubicado hablamos de una zona rural, en el campo, entre las localidades de Urda y de Consuegra, a la falda de la Sierra de los Morrones, que es la que estamos viendo en la imagen, en este grabado del siglo XVIII. Y este convento fue uno de los dos importantes conventos o lugares de formación sanjuanistas que había en Castilla, ¿no?, por la Orden de San Juan. Ahí se formaban los frailes, o fratres, o padres, o priores, que luego asistirían a las iglesias de la Orden en todo el campo de San Juan. Había también una parte de aldea, es decir, donde vivía gente seglar, y lógicamente había una iglesia, ¿vale?, que visitaría, por ejemplo, el gran prior don Juan José de Austria en el siglo XVII, y donde se colocó una lápida en alusión a esa visita. Les he colocado ahí una imagen, un grabado del 18, porque realmente hoy no quedan no queda ni una piedra de ese antiguo convento y centro de formación sanjuanista de Santa María del Monte. Es una pena, pero desgraciadamente ha pasado mucho tiempo. Fue abandonado en el siglo XIX a partir de la desamortización, y en poco más de un siglo esas edificaciones, que tenían prácticamente otros 6 siglos, pues no quedaron en pie, y hoy, insisto, no hay piedra sobre piedra. En cuanto al patrimonio civil de la Orden, destacaría un edificio denominado en los documentos, incluso en la tradición oral hasta prácticamente el siglo XX, como el Palacio Prioral de Consuegra, edificación del siglo XIV, de la que hoy queda en pie prácticamente pues, el torreón que ven en el centro, el torreón de acceso, conocido popularmente como el Torreón de la Tercia, porque adosado a este palacio existían también las tercias de la Orden de San Juan, es decir, los almacenes que la Orden de San Juan utilizaba para recaudar sus impuestos en especie de grano a los consagurenses. Era un palacio también que de alguna manera tiene que construirse sobre la orografía del terreno. Hablamos de 2 niveles, no sé si lo aprecian bien, pero hay 2 patios, cada patio con un pozo. Lo llamaban de hecho el patio de arriba y el patio de abajo, porque para ir de uno a otro hay una diferencia de nivel bastante importante. Hablaremos de más de 5 metros de nivel, que es de alguna manera la zona, ¿no?, que va buscando la subida hacia el Cerro Palerico y hacia el sur de la población. El palacio sirvió sobre todo como residencia de los funcionarios de la Orden, sirvió también como residencia prioral, es decir, el propio prior que les citaba antes, don Juan José de Austria, llega a residir
en ese palacio, llega a adaptar todo el palacio a sus necesidades y sus gustos de la época. Él venía de la corte, venía de Madrid, se encuentra con un edificio bastante maltrecho, con varios siglos, muy descuidado, y él lo reforma totalmente, invierte una buena cantidad de dinero en colocar azulejos, maderas, en establecer un salón rico con alfombras y tapices, y de alguna manera da un lavado importantísimo de cara a ese palacio que vivirá en esa época, estamos hablando de mediados del 17, pues prácticamente su máximo esplendor. Nunca más volvería ningún prior a residir en el Palacio de Consuegra. En la parte de atrás ven lo que sería ahora la zona superior de la imagen, ven una especie de salerizo, ven una especie de parte más elevada que estaría orientada hacia el este, y ahí también Juan José de Austria, dentro de sus excentricidades, construyó un frontón, ¿vale? Una especie de trinquete o trinchete, ¿no? Que sería una zona donde jugaba la pelota, ¿no? Construyó de hecho una casa con una enorme pared, un muro y un callejón, hoy desaparecido, en el que él salía por el palacio por una puerta y jugaba ahí a la pelota. Esto es el resto, un poco más de lo que nos queda hoy de ese gran palacio. El torreón, como dato importante, indicarles que fue archivo de la Orden de San Juan, el archivo histórico donde se recogían las bulas, privilegios y donaciones que la Orden fue recibiendo desde el siglo XII hasta prácticamente el XVIII, se guardaron ahí, en ese archivo. Hoy la documentación se ha perdido una buena parte en esa guerra contra los franceses en 1809, pero lo que queda de ese gran archivo está ahora en Madrid, ¿no? En el archivo del Palacio Real de Madrid. Fue también prisión, fue residencia, fue tesorería, ¿vale? Donde guardaban las rentas de la orden, y finalmente pues ha sido un poco de todo, almacén, y en la actualidad pues tendría que haber añadido un uso más, si quieren, de ocio, de hotelero, porque es un alojamiento turístico desde hace pocos meses, ¿no? Esta es una sección interior del palacio, donde vemos las diferentes plantas y el acceso en la parte de abajo a la derecha, ¿no? Un grabado que está extraído de una reforma que se hizo en el siglo XVIII. También en cuanto al patrimonio civil, citar los antiguos lagares, almacenes, la casa tercia, que es exactamente la casa que estamos viendo, que era uno de los varios almacenes que tuvo la Orden de San Juan en la propia ciudad. Hubo otra tercia antigua, la tercia de Morales, hoy desaparecida, en la calle del Ciprés, y esta sería la segunda tercia que sustituyó a la primera, lo que se llamaba la tercia de pan y vino. En cuanto al patrimonio hospitalario, la Orden de San Juan en Consuegra, pues yo diría que la principal fundación fue un hospital en el siglo XV, el Hospital de la Caridad, del cual se conserva la carta de fundación, que es la que estamos viendo en la imagen. Lo fundó el gran prior Gaspar Quiroga, de alguna manera cubriendo esa necesidad asistencial y hospitalaria que necesitaban en ese momento peregrinos, vecinos, y de alguna manera siguiendo la Orden de San Juan la estela de ayuda hospitalaria que desde que se fundó esta orden hace 9 siglos ha ido cumpliendo y sigue cumpliendo hoy, porque recordemos que la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta, sigue todavía actuando en determinados lugares, conflictos y con hospitales abiertos en medio mundo, ¿no? Es decir, esa labor hospitalaria va un poco a confirmarse aquí en Consuegra también con la fundación del Hospital de la Caridad, ubicado en lo que hoy es calle del hospital, ¿vale? Y cuyo edificio no queda tampoco prácticamente nada. Y patrimonio defensivo de la Orden, pues, que les voy a contar, el castillo de Consuegra, del cual, bueno, pues podríamos dedicarle varias ponencias solamente al castillo, a su estructura, a la serie de modificaciones que se han hecho en él, a las diferentes partes que tuvo la propia Orden de San Juan en su interior. Decía al principio capilla, pero no podemos olvidar el sentido defensivo de protección del castillo como lugar donde los primeros sanjuanistas, allá en ese siglo XII, se acantonaron para de alguna manera vigilar el territorio en ese proceso de reconquista y momento en el cual fue cedido a la propia orden por ese motivo, ¿no? Para dominar y controlar todo el territorio del alfoz consaguense, ¿no? Desde, insisto, el castillo de Consuegra, que será el eje de poder de la orden hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando la administración de la orden se divide. Una parte se va hacia Alcázar de San Juan, tiempo atrás Alcázar de Consuegra, y por ejemplo la Virgen de la Blanca se baja, ¿no? a lo que es la parroquia de Santa María antes citada. El archivo se traslada una parte al Torreón que hemos visto, otra parte a Madrid, y prácticamente el castillo se cierra, ¿no? Estamos hablando ya de 1785-86, cuando ese centro de poder, ese eje neurálgico de la Orden de San Juan en Consuegra se cierra prácticamente definitivamente, hasta que, bueno, vienen esos franceses en 1809 y lo reutilizan de nuevo como castillo o fortaleza militar. Y después de ese uso
en el 19 pues un edificio abandonado que incluso llega a venderse, a desamortizarse con el resto de bienes de la orden, y que gracias a Dios pues un castillo en el siglo XX que se ha utilizado, se sigue utilizando como, bueno, por referencia turística, referencia o enclave importante como imagen no solo de Consuegra, de la propia orden, sino yo diría que prácticamente de toda Castilla-La Mancha. Hay algunos otros ejemplos en el territorio de Consuegra, como la torre de Azuqueca del siglo XIII-XIV, quedan también pocos restos de esa torre. Lo que estamos viendo es una imagen de hace relativamente poco, por lo tanto es otro enclave más sanjuanista, una atalaya o torre de vigilancia para dominar todo ese extenso territorio que la orden controlaba. Y termino con esta especie, ¿no?, de máxima o de frase en la que digo que el pasado de Consuegra y de todo el señorío de San Juan en la Mancha están marcados por el paso de la Orden de Malta, por estas tierras, por este territorio, y lo que debemos de cuidar o intentar todos es vigilar nuestro patrimonio, porque es la prueba tangible de la rica historia que poseemos y que hemos de legar sin ninguna duda a todos los que nos suceden. Muchas gracias. A continuación, la última de las ponencias previstas, que lleva el título de Películas rodadas en Consuegra por Adolfo Adolfo, académico numerario de la Real Academia. Tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Antes de empezar este breve recorrido audiovisual, me van a permitir que felicite desde aquí a los hermanos Carlos y Roberto Valle, porque el pasado 12 de febrero llevaron consigo un pedacito de Consuegra hasta nada menos que la ceremonia de los últimos premios Goya. Su trabajo, no solamente en el panorama del cine de animación, sino también a través de proyectos tan personales como El cine de la vida o Entre cielo y agua, documental dedicado a la trágica inundación de este municipio en 1891, es fruto del amor profundo por sus raíces. Sus éxitos presentes y futuros, y estoy seguro de que ese premio Goya pronto llegará y se sumará a su paso por el Festival de Cannes y a su reconocimiento internacional en Venecia, pues son motivo de orgullo para todos nosotros, para Consuegra, para la Universidad de Castilla-La Mancha y para toda nuestra región. Una mirada a Consuegra, desde el punto de vista cinematográfico, se justifica por sí sola. A nadie le sorprenderá si digo que nos encontramos en una de las principales localizaciones de la provincia, junto con el Hospital Tavera, el Castillo de Guadamur o la propia Catedral de Toledo. El Cerro Calderico, junto con su crestería de molinos y su castillo, ha sido protagonista de nuestro cine desde los tiempos del Nodo, cuando el 22 de diciembre de 1958 la Comisión Española de la UNESCO y el Ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio García Mina, acompañados de los embajadores de Japón, Tailandia y el encargado de negocios de China, descubrieron una placa en el ayuntamiento en honor a Fray Juan Cobo, dedicándole además la biblioteca municipal a este famoso dominico consagurense del siglo XVI. Si ha habido un acontecimiento que interesó a los noticiarios franquistas fue la fiesta de la Rosa del Azafrán. Desde su creación en 1962, en tiempos del alcalde Pedro Albacete del Pozo, tanto el concurso nacional de Monda como las danzas manchegas, pasando por la elección de Dulcineas, y aquí pueden ver algunos ejemplos, alcanzaron una enorme difusión. El archivo de Televisión Española conserva el recuerdo de muchos vecinos, así como de quienes visitaron Consuegra en aquellos años, como los directores generales de turismo Esteban Basons o José Luis Azcárraga. Aquí tienen algunos ejemplos. Y quería terminar con alguien un poco más cercano a esta academia, como fue Clemente Palencia, archivero municipal de Toledo, que fue premiado aquí en Consuegra en los Juegos Florales del año 1972. Desde finales de la década de los 60 encontramos un gran interés por parte de cineastas y realizadores de televisión. Aquí tienen a Geraldine Chaplin, bellísima, participando en unos planos para la emisión de Doble Imagen, espacio brevemente emitido entre 1969 y 1970, cuyo director era Javier Pérez Pellón. Ambos permanecieron en el municipio durante toda una jornada,
visitando espacios como el Alfar Diego Díaz de Vivar, recientemente instalado en Consuegra por Óscar Pignons. Esto es precioso, más bonito que el Escorial, fue el comentario que la hija de Charlotte realizó a propósito de la localidad al periodista Francisco Domínguez Tendero, quien años después, ya se ha mencionado, habría de convertirse en académico correspondiente de nuestra corporación y cronista oficial de la ciudad de Consuegra. Los años 70 fueron de gran brillantez desde un punto de vista audiovisual. Poco después de que Geraldine Chaplin visitara Consuegra, el prolífico documentalista Raúl Peña, quien escasos años antes había escrito el guión de Sampo y yo, película en la que debutó Ana Belén, encadenó dos interesantes nodos a color en el Cerro Calderico. El primero fue en el centro de España, documental turístico de casi media hora de duración que recorría diferentes provincias castellanas, entre ellas Toledo. El segundo fue Mosaico de Canciones, otro compendio de bondades españolas a través de distintas localizaciones geográficas de la mano de cantantes como Camilo VI, que acababa de emprender su carrera en solitario y escribía aún su apellido artístico con X, Cecilia, que acababa de elegir su sobrenombre en honor a la canción homónima de Simon & Garfunkel, o el mismísimo Nino Bravo. También participaron en este programa Gloria Van Hersen y Carmen Santonja, integrantes del dúo Vainica Doble, quienes escogieron diferentes escenarios de La Mancha, entre ellos Consuegra, para uno de sus primeros videoclips, Caramelo de Limón. Ahí corresponde este maravilloso plano que tienen aquí. Las producciones para televisión de la época se situaban a caballo entre lo informativo y lo experimental. Dulcinea 69 fue el título que Joaquín Walde dio a un desfile de modelos con prendas del peletero Arturo, galardonado internacionalmente en aquellos años. En 1972, Claudio Guérin filmó a la cantante Antoñita Moreno para el programa de televisión Aires de Iberia. A finales de 1973, un equipo de la televisión francesa ORTF filmó parte del documental Vivir loco y morir cuerdo, obra del cineasta albaceteño José María Berzosa, exiliado en París y uno de los realizadores cinematográficos de Castilla-La Mancha más interesantes de la segunda mitad del siglo XX. No me extenderé mucho más con estos ejemplos. El interés de los cineastas no se situaba a veces en el cerro, sino también en la Plaza de Toros, donde Angelino Fons aprovechó material filmado durante la primera Feria Taurina de Consuegra para su comedia musical Mi hijo no es lo que parece. Sí querría detenerme brevemente en el gran rodaje cinematográfico de la historia de Consuegra. Don Quijote cabalga de nuevo, del director mexicano Roberto Gabaldón, con Fernando Fernán Gómez y Mario Moreno Cantinflas en los papeles protagonistas. Era el año 1972 y Cantinflas ponía fin con esta película, tercera y última en las que el actor participó fuera de México, a una absurda polémica iniciada 15 años atrás por el Instituto de Estudios Manchegos, que consideraba al genial cómico mexicano indigno de interpretar a Sancho Panza en un irrealizado proyecto que tenía previsto contar con Fernandel en el papel del Quijote y con Elizabeth Taylor en el de Dulcinea del Toboso. Don Quijote cabalga de nuevo es una película que merece destacarse por varios motivos. En primer lugar, su adaptación, obra de Carlos Blanco, importante guionista a quien el Festival Cibra rinde homenaje cada año. Segundo, por sus actores, Fernán Gómez, María Fernanda Docón, Paca Gabaldón y Ricardo Merino, entre otros. Y, en último lugar, por todas las anécdotas que su rodaje dejó durante las 2 semanas que el equipo permaneció en Consuegra. Cantinflas, que finalizó la película con un emotivo monólogo en el que invitaba a Don Quijote a escuchar la llamada de los pobres a los que nadie hace justicia, aprovechaba los descansos para refugiarse en el interior del Molino Cardenio, donde se interesó por el azafrán, preguntando al periodista Domínguez Tendero dónde podía comprar una libra del preciado condimento. Una libra es casi medio kilo, 4.000 pesetas de la época. Al preguntarle para qué quería tanta cantidad, respondió al periodista que para hacer un par de paellas e invitar a los amigos. La respuesta del periodista de Consuegra fue: pero si con una libra de azafrán puro hay para invitar a paella a todo México. Cantinflas recibió de manos del alcalde Pedro Albacete un pequeño saco de harina monturada con trigo americano, un obsequio que en aquellos momentos estaba siendo enviado a quienes participaban en la Conferencia de Organizaciones Turísticas de América Latina. Preguntado sobre qué haría para contribuir a la promoción de Consuegra, Cantinflas contestó: yo le sugeriría que a cada chamaco que suba aquí le aten a la vela de un molino, le den una vuelta y después le cobren, o antes, por si acaso, 10 duros.
Le aseguro que pasará su miedo, pero por vivir esta aventura les llueven a ustedes chamacos y sacan plata para montar una buena cafetería-restaurante en el castillo, que es lo único que falta para traerse aquí a tantos que pasan de largo sin conocer esto, y bien que vale la pena subir hasta aquí y estarse un buen rato. Posteriormente, el Cerro Calderico ha continuado alimentando producciones cervantinas y series de televisión tan conocidas como Águila Roja y La Catedral del Mar. De todo ha habido durante los últimos años, desde producciones de escaso presupuesto, con los figurantes de Consuegra medieval, como el cortometraje La leyenda del rey, de Pablo Medina, con la participación de Pilar Bardem, hasta documentales como Diego Galán, un cautivo toledano en Estambul, en el que sus directores, Manuel López Villegas y Esteban Estepania Taracido, se valen del particular ejercicio narrativo de que sean los propios vecinos quienes describan, con su forma de hablar en pleno siglo XXI, las andanzas del famoso aventurero y cautivo. Consuegra estaba en la ruta de la familia Alcántara en dirección a la albaceteña Sagrillas, y probablemente en estos mismos momentos esté alimentando la imaginación de futuros proyectos de los hermanos Valle. Una historia cinematográfica, por breve que sea, pasa necesariamente por los establecimientos. Desconozco cuándo llegó por primera vez a Consuegra el cine de las sábanas blancas, al que hace referencia a la expresión popular. Imagino que las primeras funciones tendrían lugar en simples barracas de feria o en el antiguo Teatro Cervantes, pero es posible señalar la existencia de una sala permanente en la década de los años 20, el Cine Moraleda, abierto por Severiano Moraleda en la calle del Carmen. No puedo contarles mucho sobre la actividad de este primer cine. Periódicos como El Castellano o El Heraldo Toledano apenas se hacían eco de su programación, aunque sí sabemos que en enero de 1926 incluyó dos títulos que podemos identificar. Uno de ellos fue La portera de la fábrica, un serial francés, adaptación del folletín de Xavier de Montespan, en el que se inspirarían después Guillermo Sautier Casaseca y Rafael Barón para construir la parte final de su célebre Amarrosa, el serial radiofónico que constituyó un auténtico fenómeno social en la España de los años 50. En 1957 haría su aparición el Palacio del Cine, propiedad de Anastasio Ortiz y de su mujer Claudia Condado, establecimiento con un aforo de 998 localidades y capital inicial de 448.000 pesetas, según datos de la Delegación de Industria de Toledo. 4 años después de su inauguración, uno de sus mayores éxitos fue La Bestia Magnífica, película en blanco y negro del cineasta Chano Urueta sobre luchadores mexicanos. Esta cinta había costado 300 pesetas, cantidad que la recaudación multiplicó por más de 3. Ortiz, junto con Severiano Moraleda, fue uno de los principales industriales cinematográficos de Consuegra, pues además del Palacio del Cine, mantuvo abierto también el Cine Princesa, de recuerdo mucho más reciente. Y quiero finalizar con unas palabras de recuerdo para el actor Nicolás Dueñas Caraballo, consaburense, Premio Nacional de Teatro en 2 ocasiones y padre de la conocida actriz Lola Dueñas, ganadora de 2 premios Goya, la mejor actriz por Mar Adentro y Yo también. Nicolás Dueñas falleció hace 3 años acompañado del cariño de quienes aplaudieron su prodigiosa voz, su capacidad actoral forjada en el antiguo Teatro Español Universitario y también su popularidad televisiva en series tan conocidas como La que se avecina o la más importante de las ficciones para televisión producidas en tierras toledanas, La banda de Pérez, filmada en Moroch. En septiembre del año 2006, el consaburense Nicolás Dueñas, hijo de un herrero y músico de la banda municipal de Consuegra, recibió el cariño de sus paisanos en el recién inaugurado Teatro Don Quijote, en presencia del alcalde Antonio López y del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera. En pleno 5º centenario de las Comunidades de Castilla y al hilo de su participación en el famoso Estudio 1 que dirigió José Antonio Páramo, válgale aquí este reconocimiento para la mejor versión del comunero Juan Bravo que ha dado nuestro cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y ya para finalizar, tiene la palabra el señor alcalde, Consuegra, José Manuel. Bueno, pues buenos días a todas las personas que habéis decidido acompañarnos. Yo lo primero es que quiero decir es agradecer a la Real Academia que haya decidido celebrar esta sesión extraordinaria en mi localidad, en mi pueblo, Consuegra, más concretamente pues en este salón de plenos que pues, se ha configurado como un escenario ad hoc
para el acto, donde reside de alguna manera por la soberanía de nuestra localidad. Agradecerte, Jesús, esa deferencia, agradecer a los académicos, a todos los que estáis aquí, a Juan, a Rosalina, a José, los decanos, y a Adolfo, el esfuerzo por prepararse estas ponencias que han tenido lugar aquí y que nos han hecho visualizar distintos aspectos de la larga historia de Consuegra, que podemos decir que han tenido un poco el hilo conductor del agua, ¿no? Porque desde la época prerromana con los carpetanos hasta la época romana con esa presa que luego se reventó e inundó Consuegra, donde hemos visto unas espectaculares fotos, y que previamente se había llevado a la antigua iglesia de San Juan, pues podemos hilar una de las largas trayectorias históricas que puede que tenga Consuegra, ¿no? De las muchas que existen. A la Real Academia pues tengo que agradecerle por partida doble esta cuestión, ¿no? Sobre todo por difundir, el compromiso de difundir el conocimiento, la historia, que es algo muy importante, porque realmente no se ama lo que no se conoce. Es imposible amar lo que no se conoce, y tampoco hay arraigo en un territorio si no te sientes parte de la historia de ese territorio. Y desde ese punto de vista, el hecho de programar pues estas sesiones extraordinarias y acercarlas a las localidades, en este caso como la de Consuegra, con casi 3.000 años de historia, que da mucho de sí, pues contribuye precisamente a fortalecer en cada uno de los asistentes. Muchos de vosotros sois de aquí, otros no lo sois de aquí, pero sí que os sentís parte de este territorio también. Ayuda a seguir viviendo dentro de las zonas rurales, a seguir compartiendo el espacio que compartimos en este momento, en donde parece que existe un irremediable proceso al despoblamiento realmente de estas zonas. Hay una cuestión importante, que es que entre el pasado y el futuro hay una conexión que actualmente es muy importante y que se llama turismo. Y aquí se ha puesto de manifiesto, ¿no? El turismo en Consuegra tiene sentido por el enorme patrimonio y por la enorme historia que atesora. Y tiene sentido también por el compromiso de instituciones y de corporaciones como puede ser la Real Academia, y también tiene sentido por la colaboración institucional que deben tener los ayuntamientos con vuestra institución. El compromiso que no solamente tiene que ver con estas sesiones, sino que tiene que ver con la colaboración constante, al menos desde que yo estoy aquí con vosotros, y también tiene que ver con el compromiso con la rehabilitación, con la conservación de nuestro patrimonio. Actualmente estamos haciendo un enorme esfuerzo, y han salido imágenes de nuestro castillo sanjuanista, que en el año 1183 formó parte, se cedió por parte de Alfonso VII a la Orden de San Juan, de la Orden de Malta, y que desde ahí pues, se dirigió político-territorialmente un amplio territorio, y que en este momento pues, y en otros momentos pretéritos se ha conseguido mantener pues para no solamente tener claro de dónde venimos, sino sobre todo también para tener claro a dónde vamos, y sobre todo también para que más de 400 personas, más de 40 familias pues vivan de esa palanca económica que se está revelando en la actualidad, como es el turismo de interior, el turismo cultural, el turismo patrimonial, el turismo gastronómico, y todo esto al fin y al cabo constituye un enjambre que solo puede dar resultados positivos. Insisto, agradecer la deferencia que ha tenido la Real Academia. Estáis, como no, en vuestra casa, lo sabéis siempre. Consuegra creo que ha tenido
siempre esa sensibilidad histórica y por las bellas artes, que bueno, que al fin y al cabo hoy hemos tenido una muestra, pero ha habido numerosas otras, y que seguramente en el futuro habrá también colaboración estrecha entre este ayuntamiento y la Real Academia. Y yo lo que les invito a todos ustedes pues es a vivir de manera cercana la historia, la cultura, el patrimonio, a sensibilizarnos con esta cuestión, porque en la base de nuestro futuro está precisamente el conocimiento de nuestro pasado, y el vehículo, uno de los vehículos que hay que usar pues son precisamente este tipo de actos. Así que pues muchísimas gracias, espero que pasen todos ustedes un sábado estupendo, que disfruten de unos manjares que seguramente también tendrán cierto olor a tradición, y que se impregnen pues, de lo más importante que tiene Consuera, que son sus gentes, sus vecinos y sus vecinas, que son herederos de este enorme pasado y fruto de la mezcolanza del montón de civilizaciones que han pasado por aquí. Así que pues, muchas gracias y feliz sábado.